Bienvenidos una vez más a este rincón del entretenimiento y las noticias de las celebridades. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, nos va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de uno de esos momentos que solo vemos en las películas o en las revistas más exclusivas. Sí, señores y señoras, prepárense para escuchar sobre el gesto romántico que Can Yaman le dedicó a Demet Özdemir en plena discoteca. ¿Se imaginan el revuelo? Yo sí, estoy deseando contárselos con todo lujo de detalles. Y antes de que nos sumerjamos en esta historia, ya saben, si aún no son parte de esta maravillosa comunidad, denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras novedades. ¡Que comience la magia! Hoy nos transportamos a la vibrante vida nocturna de Estambul, un escenario perfecto para que dos de las estrellas más queridas del mundo de la actuación nos regalen un momento digno de ser inmortalizado. Can Yaman y Demet Özdemir, nombres que resuenan en hogares de todo el mundo gracias a su icónica interpretación en la serie Erkenci Kuş, son protagonistas de un episodio que ha encendido las redes sociales y ha hecho suspirar a miles de fans. Recordemos que su química en pantalla traspasó la pantalla, y aunque los rumores de su relación siempre han estado ahí, este gesto en particular ha elevado la apuesta de la especulación romántica a un nivel completamente nuevo. La situación se desarrolló en una de las discotecas más exclusivas de Estambul, un lugar donde las celebridades suelen buscar un respiro de los focos, pero que a veces se convierte en el epicentro de las noticias. Según los testigos presenciales y como se ha rumoreado y compartido en diversas plataformas, Can Yaman y Demet Özdemir se encontraban en este local, disfrutando de una noche de diversión entre amigos. La atmósfera, como se pueden imaginar, era eléctrica, llena de música, luces y esa energía que solo una noche de viernes puede ofrecer. Imaginen un lugar con una decoración sofisticada, un ambiente íntimo pero a la vez vibrante, donde las conversaciones fluyen y las risas se mezclan con el ritmo de la música. Era un microcosmos de la jet set turca, un lugar donde la discreción se mezcla con la visibilidad inherente a ser una figura pública. Pero lo que hizo que esta noche fuera inolvidable no fue la música ni la compañía, sino un acto de Can Yaman que muchos han calificado de sorprendente y, por supuesto, profundamente romántico. En medio de la fiesta, con todos los ojos potencialmente puestos en ellos, Can Yaman, conocido por su carisma y su porte, decidió hacer algo especial por Demet. Los informes apuntan a que en un momento dado Can se levantó, y con una mirada que solo podría describirse como llena de admiración y afecto hacia Demet, se acercó a ella. No se trataba de un movimiento impulsivo o descuidado, sino de una aproximación calculada, una intención clara que se manifestaba en cada paso. Y aquí viene la parte que nos tiene a todos intrigados. ¿Qué hizo? ¿Le dedicó una canción? ¿Le dio un regalo inesperado? Pues bien, las crónicas dicen que Can Yaman de forma espontánea, y ante la sorpresa de Demet y de quienes los rodeaban, se inclinó hacia ella y, en un gesto que fue capturado por algunos de los presentes, le dedicó unas palabras muy significativas. La escena debió ser digna de una película, las luces tenues que resaltan sus rostros, el murmullo de la gente que se apaga para dar paso a un momento de conexión íntima, la anticipación en el aire. Los detalles exactos de lo que dijo son, como es natural, un misterio, ya que se trataba de una conversación privada en medio de un ambiente ruidoso. Sin embargo, por la reacción de Demet y la intensidad del momento, los observadores aseguran que las palabras de Can debieron ser sumamente conmovedoras. Se rumorea que fue un momento de pura vulnerabilidad y declaración. Algunos sugieren que podría haber sido una reafirmación de sus sentimientos, quizás un agradecimiento por algo en particular, o simplemente una expresión sincera de lo mucho que ella significa para él. La forma en que lo hizo en un lugar público pero eligiendo un momento íntimo entre ambos, añade una capa de audacia y romanticismo que ha conquistado a sus seguidores. Imaginen la sutileza del gesto, la cercanía de sus rostros, la emoción que debió transmitirse a través de sus miradas. No se trató de un grito a los cuatro vientos, sino de un susurro cargado de significado, un mensaje que solo ellos dos pudieron descifrar por completo, pero cuya resonancia fue universal. Imaginen la escena, la música a todo volumen, las luces de discoteca parpadeando, y de repente, uno de los galanes más deseados de Turquía se acerca a la mujer que, según los rumores, ha conquistado su corazón, y le dedica unas palabras que la hacen sonreír de esa manera tan particular, esa sonrisa que solo aquellos que están verdaderamente felices se pueden regalar. La reacción de Demet fue, según los testigos, de pura emoción.
Se dice que sus ojos brillaron, que una sonrisa radiante iluminó su rostro, y que el gesto la tomó completamente por sorpresa, pero de la mejor manera posible. Este es el tipo de reacciones que alimentan las esperanzas de los fans, esa confirmación visual de que algo especial está sucediendo. El ship de Khan y Demet, como lo llaman sus fans, no es solo una fantasía, sino que se nutre de estos instantes de autenticidad. Es la validación de la conexión que los seguidores intuyeron en pantalla y que ahora ven manifestarse en la vida real. Este tipo de gestos, especialmente en el mundo del espectáculo, no pasan desapercibidos. Las redes sociales explotaron con comentarios, especulaciones y, por supuesto, la oleada de fanart y mensajes de apoyo a la pareja. Los que apoyan la relación de Khan y Demet se sintieron validados y más enamorados que nunca de la pareja, mientras que aquellos que simplemente disfrutan de ver a sus ídolos felices también se contagiaron de la alegría. Cada like, cada retweet, cada comentario de admiración creaba una marea de energía positiva que envolvía a la pareja. Se generó un universo paralelo de amor y esperanza para sus seguidores, un espacio donde la ficción se fusionaba con la realidad en cada publicación. Lo fascinante de este evento es la espontaneidad. No fue algo planeado para la cámara, no fue un evento promocional. Fue un momento genuino, una chispa de romanticismo que surgió en medio de una noche cualquiera. Khan Yaman, que a menudo es percibido como un hombre seguro y extrovertido, demostró una faceta más íntima y personal, eligiendo un momento público para hacer una declaración privada. Esto dice mucho de la importancia que Demet tiene para él. Es la demostración de que a pesar de la fama y el escrutinio público, existen espacios para la vulnerabilidad y la expresión sincera de los sentimientos. Que un hombre como Khan, acostumbrado a ser el centro de atención, elija ese momento para un gesto personal habla de la profundidad de su conexión con Demet. Además, este gesto viene en un momento interesante, ya que la relación de Khan Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de constante escrutinio y debate público. Aunque nunca han confirmado oficialmente su relación, las señales, los encuentros y ahora este tipo de gestos públicos alimentan constantemente las esperanzas y los deseos de sus fans de que su amor sea real y duradero. Este acto en la discoteca es sin duda una de las pruebas más contundentes y románticas que hemos visto hasta ahora. Es como si los astros se hubieran alineado para ofrecer una nueva pieza del rompecabezas, una que sugiere que lo que empezó como una química televisiva podría estar floreciendo en algo mucho más profundo y duradero. Para aquellos que no están familiarizados con la historia de estos dos talentosos actores, Erken Cikus fue un fenómeno mundial. La serie contaba la historia de Sanem Aydin, una joven aspirante a escritora, y Khan Divit, un exitoso fotógrafo y hombre de negocios. La química entre Demet y Khan era palpable desde el primer episodio, y su relación en pantalla se convirtió en un sueño para millones de espectadores, quienes instantáneamente desearon que esa conexión trascendiera la ficción. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que se complementaban en cada escena, todo ello contribuyó a crear una fantasía romántica que muchos ansiaban ver replicada en la vida real. Después del éxito de la serie, se les ha visto juntos en varias ocasiones, lo que ha alimentado las especulaciones. Han compartido momentos, han intercambiado comentarios cariñosos en redes sociales, e incluso se han dado me gusta en publicaciones muy significativas. Cada aparición pública juntos, cada interacción virtual, se convertía en una pista para los detectives de la farándula. Sin embargo, este gesto en la discoteca es diferente. Es una acción directa, personal y cargada de emoción, en un entorno donde las apariencias y la discreción suelen ser primordiales. Es un acto que va más allá de los likes y los comentarios, un paso adelante en la narrativa de su posible relación. Este tipo de detalles son los que hacen que la vida de las celebridades sea tan fascinante para nosotros, los fans. Vemos el glamour, el éxito, pero también buscamos esa humanidad, esos momentos de conexión real y profunda. Khan Yaman ha logrado capturar la atención del público no solo por su físico o sus papeles, sino también por estos gestos que demuestran que detrás de la fama hay una persona con sentimientos y la capacidad de expresarlos de manera memorable. Es esa mezcla de estrella inalcanzable y ser humano con emociones genuinas lo que nos cautiva. Y Demet Özdemir, una actriz igualmente talentosa y carismática, ha sido la destinataria de este acto romántico. Su reacción de sorpresa y evidente felicidad sugiere que estos gestos son mutuos y que la conexión entre ellos es fuerte. Es emocionante ver cómo dos personas que han compartido un éxito profesional tan grande también podrían estar construyendo algo especial en su vida personal.
La manera en que ella respondió al gesto de Can, esa sonrisa que iluminó su rostro, es una confirmación silenciosa de la reciprocidad de los sentimientos. En resumen, este gesto romántico de Can Yaman a Demet Özdemir en la discoteca no es solo una anécdota más en el mundo del espectáculo. Es un testimonio de la conexión que puede surgir entre dos personas, un recordatorio de que el romance puede florecer en los lugares más inesperados, y un regalo para los fans que han soñado con ver a sus ídolos juntos. La espontaneidad, la emoción y la audacia de este momento lo han convertido en un tema de conversación obligado y en un símbolo de esperanza para muchos. Es la prueba de que incluso en un mundo de apariencias y protocolos, los sentimientos verdaderos pueden abrirse paso y dejar una marca imborrable. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar este emocionante acontecimiento. La verdad es que estos momentos nos recuerdan por qué amamos tanto este mundo de las celebridades, por las historias, por las conexiones, y por esos gestos que nos hacen creer un poquito más en el amor y en la magia que nos rodea. Nos dan esa dosis de esperanza y romanticismo que en ocasiones necesitamos para creer que las cosas buenas suceden, incluso en medio del ajetreo de la vida moderna. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este gesto de Can Yaman? ¿Creen que su relación es real? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Cada comentario es una pieza más en esta conversación que compartimos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can y Demet, o simplemente que disfruten de buenas historias de celebridades. La comunidad se nutre de la difusión y de la participación de todos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen esa campanita para que no se les escape ninguna novedad. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.